Espíritu Santo y yo vamos a hacer un sancochito. Amén. Usted agarra el tema que usted quiera y tómese la parte para usted, como yo lo hago también. Entonces, Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Saulo no persistía, era insistente. En ese espacio matan a Esteban. Dice la palabra que todos se esparcieron por doquier. Estaban de pueblo en pueblo, la iglesia se esparcía. Si seguimos leyendo nos damos cuenta que los discípulos no se esparcieron. Los discípulos siguieron haciendo su trabajo. Mi alma adora la gloria de Dios. Esta lectura me dio una tremenda enseñanza. Dice aquí, aleluya, que se esparcieron por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, a lo que acababan con el pueblo de Dios. Dice la palabra en el 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, acababa a todo cristiano que se le encontraba. Usted se imagina a nosotros que vengan a matarnos a todos nosotros porque predicamos la palabra. Dice la palabra que la iglesia se esparció, se fueron huyendo todos para que no le matasen, pero los discípulos se quedaron en Samaria predicando la palabra. Eso eran hombres de Dios, no le importaba que lo mataran. Eso daban su vida por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. O sea, mis hermanos, que nosotros no podemos menguar bajo ninguna circunstancia. Nosotros tenemos que insistir en ir a predicar la palabra, no importa a los que se nos presenten. Como decía, siempre recuerdo este testimonio de mi hermana Celeste. Y el Señor me dijo: apaga la estufa y vete allí que necesita. Ella no le importó que no se cocinara o que llegaba el esposo, que no había comida. No, ella dejó todo y se iba. Dice que aquellos se esparcieron, pero no se esparcieron. Iban a predicar la palabra. Y los discípulos persistían predicando. Dice que Felipe iba predicando la palabra cuando se le apareció Simón el mago. Y Felipe bautizaba en el nombre de Jesús. La gente se convertían. Aleluya. Porque ellos seguían la enseñanza de Cristo. Y dice el 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que decía, porque de muchos que tenían el espíritu inmundo salían esto, dando grandes voces. Ese era el trabajo
que tenía que hacer la iglesia. Gloria al Señor. Y muchos cojos y paralíticos eran sanados. Pero lo que más me gustaba es que mientras Pablo estaba matando a la iglesia, ese grupito seguía trabajando. Ese grupito seguía trabajando. No importa que allí estén acabando, no importa lo que esté pasando en la capital, no importa lo que esté pasando en Higüey, no importa, donde quiera hay persecución. Nosotros tenemos que llevar la palabra. Se nos murió el papá, seguimos predicando. Se nos murió el amigo, seguimos predicando. No nos podemos encerrar a llorar, porque hay otros que necesitan la palabra. Dice que habían cojos, mancos, ciegos. Mientras él por allí acababa un pueblo, los discípulos estaban haciendo su trabajo y se estaban sanando y curando a los que estaban enfermos. Gloria al Señor. Pero había un hombre llamado Simón en el 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Ay. En aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un hombre importante. Por más que te vista, no eres importante nada. Es que tú lo que haces es predicar, pero cosas malas, magia, brujería. Gloria al Señor, el único importante es Dios. Y dice, a este oí atentamente a todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Había un grupo, mi hermano, que estaba atento a lo que decía el mago. Y dice, ese hombre es el gran poder de Dios. Gloria al Señor. Ese es el gran poder de Dios, decía la gente. Y le estaban atentos porque con su arte mágica le había engañado a muchos en mucho tiempo. A muchos en mucho tiempo este hombre engañaba. Pero aún estando el grupo sanando y predicando las palabras, él estaba haciendo otras cosas. Pero ¿sabe qué? Es que la palabra de Dios permanece y persevera en cualquier lugar donde estés. Dice la palabra de Dios que el mismo mago se quedó atento a lo que estaban haciendo Felipe. Dice la palabra que el mismo mago Simón vino a los pies del Señor, se convirtió a Jesucristo y seguía caminando con ellos. Ahora bien, dice la palabra que estaba con el grupo de los evangélicos que caminaba con Felipe. ¿Quién? El mago. Predicando las palabras y escuchando, y todos siguieron. Y dice que se bautizó. Dice que Felipe bautizó a Simón el mago y andaba con ellos. Esto me gustó. Gloria al que vive. Se convirtió el mago y andaba con ellos. Y lo bautizaron. Y andaba con los cristianos, con los apóstoles. Tenemos que saber quién anda con nosotros. Dice la palabra de Dios que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dice la palabra de Dios que dentro de nosotros está el trigo y la cizaña, pero no la podemos arrancar, tenemos que dejarla ahí. Pues quién sabe si se vuelve trigo. Mi alma adora la gloria de Dios, aleluya. Pero oyó Pedro y Juan que estaban predicando la palabra e imponiendo las manos, y él bautizaba con el Espíritu Santo. Pero Felipe andaba con un grupo que bautizaba en agua y había arrepentimiento, el cual andaba Simón.
Cuando llegó Pedro y Simón se quedó atónito, dice la palabra. Dice, pero es que esto es grande lo que tienen esta gente. Lo que tenemos nosotros es grande, mis hermanos. Tener el Espíritu Santo en nuestra vida no es cualquier cosa. Aleluya. Tener el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros no valoramos realmente lo que es tener el Espíritu Santo en nuestro corazón y dejarnos guiar de su palabra. Este hombre estaba atento, ya había aceptado al Señor, ya este hombre lo habían bautizado en agua, pero seguía marvado dentro de su corazón. Porque no solo es decir, soy convertido y ya salí del paso. No, usted tiene que dejar trabajar al Espíritu Santo dentro de su corazón. Tuvo que tener un encuentro, pero tuvo que pasar un susto grande. Y dice Simón Pedro, imponiendo la mano, recibían al Espíritu Santo. Y dice Simón, véndeme de eso que tú tienes. Véndeme de ese espíritu que tú tienes, que impone la mano a los enfermos y ellos son sanados. Yo me imagino que él pensó, wow, pero si yo como mago, hago brujería, hechicería, tengo espíritu de adivinación, yo gano tanto. ¿Cuánto más ahora? Aleluya, que yo imponiendo la mano el cojo salta, el ciego ve, el mudo hable. No, esto es tremendo, véndeme eso. Dice, ay, pero mala cosa has hecho tú. Que te venda del Espíritu Santo. Mira, sea maldito tú y tu dinero, le dijo Pedro. Aleluya. Y le dice, pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es que sin el Espíritu Santo, aleluya, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mi alma adora a Dios. Gloria al que vive. Leemos el 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y ustedes saben que hay muchos falsos profetas por ahí. Y Señor, cobrando el don de Dios. Eso es así, mi hermano. Por eso Pablo le decía allá a Timoteo, mira, cuídate de los falsos profetas. Nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos esos falsos profetas.
Usted se imagina a Simón Pedro aquí, con imponiendo la mano y recibiendo sanidad y cobrando. Mi alma adora la gloria de Dios. Dice el 21. No tiene su parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es acto delante de Dios. Le dijo corazón perverso. Y otra cosita más. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sabe qué, mis hermanos? Yo me preguntaba, pero este hombre se aceptó a Cristo. Este hombre aceptó a Cristo. Este hombre andaba con Felipe. Este hombre fue bautizado. Y este hombre estaba entrando y saliendo de la iglesia. Y viene Pedro y dice, mira, gusano de Jacob, arrepiéntete. Y ay, pídele a Dios que no sea tú. Y él fue sabio. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Se convirtió de verdad. Entonces yo digo que debemos de convertirnos. Aleluya. Siempre recuerdo este párrafo del libro 40 días con propósito que aquí la iglesia dimos su estudio, que decía, aprende del error del otro, no pase tú por el proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Dice él, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora sí hay un verdadero arrepentimiento, porque conozco quién es el Espíritu Santo y puedo entender que no se compra con dinero. Mi alma adora la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ahora fue que se predicó con testimonio. Mi alma adora la gloria de Dios. Me chocó mucho eso, que este hombre andaba con los cristianos, había aceptado al Señor, había sido bautizado y tenía esa avaricia y ese corazón negro delante de Dios, pero Dios quería salvarlo. A veces tenemos que pasar el proceso de la vergüenza, aleluya, para poder ser salvo y el Señor poder perdonar nuestro pecado. Después de ser bautizado, tuvo que pasar por las vergüenzas de Dios mostrarle a Pedro el corazón que tenía, que no le agradaba a Dios. Vamos a tener un corazón llano delante de Dios. Aleluya. Yo estudiaba la palabra con un hermano esta tarde en mi casa. Y yo le decía, ¿sabe qué? Que hay personas que tienen espíritu de adivinación dentro de la iglesia. Pero otra cosa más, esos son dones que Dios le da por su misericordia. Lo que pasa es que lo invertimos mal. Dios nos los da para que nosotros lo pongamos en práctica, pero con el Señor, no con espíritu de adivinación. Mi alma adora a Dios.
sino con el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo sea el que ministre, el que hable a nuestra vida, el que nos bautice, el que nos llene de todo y limpie nuestro corazón. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nuestro hermano pastor, dáselo fuerte a Cristo, dáselo fuerte al Señor, porque Él vive por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya de la